Si te gusta mucho el manga, hoy te quiero poner a prueba. Hola, yo soy Tsubame de Watashimo y hoy te traigo 10 datos curiosos sobre 10 mangakas distintos. Primero voy a contarte el dato curioso y después te voy a revelar sobre qué mangaka estoy hablando. La pregunta es, ¿vas a poder adivinar de qué mangaka estoy hablando antes que te revele quién es? Una vez que termine el video, quiero que de los 10 mangakas de los que voy a hablar me digas cuántos pudiste adivinar antes que yo lo revele. Ahora sí, empecemos. Mangaka número 1. Este dato curioso sobre este mangaka lo contó su esposa en una entrevista. Su esposa contó que unos 10 años después de casarse se dio cuenta que estaba conviviendo con una especie de adolescente. ¿Pero por qué? Bueno, a este mangaka le encantaba hacer bromas. Sobre todo había una que era su favorita, hacer rinraje. Es esta broma donde tocas el timbre de un vecino y te escapás antes que pueda abrir la puerta para descubrir que no hay nadie esperando del otro lado de la puerta. Este mangaka, que ya tenía 30 años y era un exitoso autor de la Shonen Jump, le gustaba hacer rinraje en el vecindario. Lejos de ser una molestia, los vecinos lo adoraban. Parece que en el barrio donde vivía este mangaka había mucha gente mayor que le daba mucha gracia que este señor de 30 años toque el timbre y escape. Y varios acostumbraban retarlo como si fuese un niño. ¿Ya sabes de qué mangaka estoy hablando? Te doy otra pista. Aunque este dato puede parecer extraño, la obra del autor es todavía más bizarra. ¿De qué mangaka estoy hablando? De Hirohiko Araki, el creador de JoJo's Bizarre Adventure. Mangaka número 2. Esta mangaka se dio cuenta que quería dedicarse a dibujar manga en el secundario. Cuenta que en esa época iba a la escuela con el típico uniforme japonés de estilo marinero, el Seifuku, y que también era parte del club de astronomía y el club de manga. Contó que formar parte de estos dos clubes, el de astronomía y el de manga, fueron súper importantes para el desarrollo de su obra más importante. Pero antes de poder convertirse en mangaka, decidió asistir a la universidad. Su padre, asustado de que quizás no iba a poder conseguir un trabajo fijo como mangaka, le recomendó hacer una carrera un poco más tradicional para asegurarse trabajo en caso de que el arte no funcionara. Y así, esta mangaka, antes de convertirse en mangaka, fue a la universidad a estudiar química. No solo eso, sino que también se convirtió en farmacéutica. Sin embargo, una vez licenciada, pudo empezar a trabajar directamente en la industria del manga. Y también confesó que era pésima para física. Como yo. ¿Ya sabés de qué manga estoy hablando? Te doy otra pista. Los nombres de todos los planetas que aprendió en el Club de Astronomía le sirvieron un montón para nombrar personajes de su manga. Estoy hablando de Naoko Takeuchi, la mangaka de Sailor Moon. Mangaka número 3. Este mangaka, antes de convertirse en mangaka, terminó el secundario y en contra de la opinión de sus padres decidió no ir a la universidad. Completamente en contra de lo que querían los padres, terminó el secundario y fue directamente a trabajar en una agencia creativa. Allí trabajó 3 años, pero renunció. Aunque trabajaba bien, le pasaba que solía llegar tarde porque según él no era una persona mañanera y muchas veces lo criticaban por vestirse demasiado informal en un ambiente de oficina. Cuando se cansó de esta rutina, decidió renunciar y tenía 23 años, no tenía dinero y estaba viviendo con los padres. Le pedía plata a la mamá incluso para comprar cigarrillos. Esto es un rumor, pero se dice que los padres estaban tan preocupados por la situación de su hijo que le pidieron que por favor no salga de la casa porque ellos vivían en un pueblo muy pequeño y tener un hijo de esa edad sin trabajo era una deshonra para la familia. ¡Deshonrada tú! ¡Deshonrada tu vaca! Él no hizo caso y uno de los días que salió a pasear fue a una cafetería y vio un póster donde había un concurso de manga. Ingresar a este concurso sería su primer paso en su vida como mangaka. ¿Sabes de qué mangaka estoy hablando? Te doy otra pista. Siendo así de incorrecto y llamado por él mismo y su editor un poco vago, logró hacer uno de los mangas más importantes de la historia. Estoy hablando de Akira Toriyama, el mangaka de Dragon Ball. Mangaka número 4. Esta mangaka creció en una granja de Hokkaido, Japón. La granja era de su familia y se dedicaban a criar vacas para desarrollar productos lácteos y también a cosechar papas. Le gustaba tanto el trabajo de la granja que durante varios años trabajó ayudando y haciendo los quehaceres con sus padres. Como le encantaba trabajar con animales, trabajó hasta 7 años en esa granja. Aunque en un momento pensó continuar el resto de su vida trabajando en ese área, había otro sueño que la tenía intranquila, el sueño de convertirse en mangaka. Así que tomó sus cosas, se fue de Hokkaido y le prometió a sus padres volver solo cuando sea una mangaka exitosa. Y lo logró. Y creó uno de los mangas más importantes de su generación. Si no sabes todavía de quién estoy hablando, te doy una pista más. Su amor por las vacas de la granja fue tal que en vez de mostrar su cara, prefiere dibujarse a ella misma como una vaca. Estamos hablando de Hiromu Arakawa, creadora de Fullmetal Alchemist. Mangaka número 5, o mangakas. Ser mangaka ya es una profesión bastante rara y difícil de lograr.
Pero más raro es que tu hermano también sea mangaka. Y más raro es que tu hermano gemelo idéntico también sea mangaka. Estos hermanos idénticos disfrutaban ver Kinnikuman en la tele cuando eran chicos. De ahí se inspiraron a dibujar sus primeros diseños de superhéroes. También eran fanáticos de Dragon Ball. De hecho, sus estilos son tan similares que se los ha criticado por parecer que se roban entre ellos ideas o diseños. Pero claro, como tienen las mismas influencias y aprendieron a dibujar juntos, es normal que se parezcan. ¿Sabes de qué par de hermanos estoy hablando? Uno de estos hermanos se inspiró en su relación con su hermano gemelo para crear la dupla de sus personajes principales, que por momentos son muy amigos y por momentos son muy enemigos, como cualquier hermano común. Estoy hablando de Seiji Kishimoto, el mangaka de Roku 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 Satan, y de Masashi Kishimoto, mangaka de Naruto. Mangaka número 6. Cuando uno piensa, ¿en qué se inspiran los mangakas para dibujar? Quizás en alguna experiencia muy importante de su vida, quizás en sus obras favoritas, pero este no es el caso. Este mangaka se inspiró en un borracho que vio una noche. Este mangaka, antes de trabajar en la industria del manga, trabajaba en un mangakiza. Un mangakiza, también conocido como manga café o internet café, son cafés muy típicos de Japón donde podés ir a pasar varias horas por ahí y pagas por la cantidad de tiempo que te quedas. Estos lugares generalmente ofrecen servicio de internet, hay mangas disponibles para leer, hay máquinas expendedoras, hasta incluso suele haber cuartos separados individuales para que puedas pasar la noche si querés ahí. Estos lugares, como se frecuentan mucho de noche, es común que la gente se pase un poco con el alcohol. Y este próximo a ser mangaka, que estaba trabajando en el turno noche, se cruzó con un cliente totalmente ebrio. Y este suceso lo sorprendió muchísimo, porque ambos eran de la misma raza, eran seres humanos y aún así no se podían comunicar de lo embriagado que estaba el cliente. Ahí, este mangaka se dio cuenta que los animales más terroríficos son los humanos. Así, este mangaka decidió inspirarse en esta persona un poco borracha por cómo se movía y cómo intentaba hablar para crear los monstruos de su obra. ¿Ya sabés quién es? ¿Necesitas otra pista? Otra de las inspiraciones de este mangaka fue vivir en un pueblo rodeado por montañas enormes. De chico, siempre se preguntaba qué había del otro lado de esas estructuras tan altas. Estoy hablando de Hajime Isayama, el creador de Shingeki no Kyojin. Ahora entendemos por qué los titanes se mueven así. Mangaka número 7. Este mangaka era el típico delincuente joven japonés, como los que vemos en series o en películas. Tuvo una infancia difícil ya que perdió a su padre a muy corta edad. Como le gustaba mucho dibujar y especialmente manga, su abuelo le conseguía mangas que habían sido descartados. Al vivir en un pueblo muy chico y rural, los mangas eran algo difícil de conseguir. Así que el abuelo estaba atento de si alguien había tirado un manga o una revista de manga para llevarla a su nieto. Pero llegó la adolescencia y empezó a tener problemas serios de conducta. Se unió a una banda de rock llamada Night Meeting y fue guitarrista por unos cuantos meses. Su banda favorita era Green Day. En ese periodo de rebeldía, fue suspendido por tiempo indeterminado de su escuela y ahí se puso a pensar qué hacer con su vida. Y pensó que ser mangaka era una buena idea. Y así fue, se convirtió en un mangaka súper exitoso que sigue tocando la guitarra y su banda favorita sigue siendo Green Day. ¿Te doy una pista más? Los personajes principales de su manga no suelen tener padres, ya que quería reflejar la experiencia que él vivió teniendo una infancia sin su papá. Estoy hablando de Hiro Mashima, el creador de Fairy Tail. Mangaka número 8. Este mangaka, antes de decidir convertirse en artista, trabajó en algo muy particular. Trabajó 5 años en el ejército de Japón. Más específicamente, en la Brigada Aerotransportadora de la Fuerza Terrestre de la Autodefensa de Japón. En ese tiempo practicó boxeo profesional. También compitió en varios festivales de deporte nacionales y se hizo experto en artes marciales. Más específicamente, del Shorinji Kempo. Todo su pasado militar y lo experto que es en peleas lo inspiró a hacer su obra más importante. ¿Ya sabes de qué mangaka hablo? Voy a dar una pista que es un dato curioso en sí. Como antes hablamos de hermanos gemelos que son mangakas, acá tenemos un caso de padre e hija mangakas. Resulta que este mangaka ex militar tuvo una hija. Y esta hija también se quiso dedicar al manga. Su hija empezó a dibujar de jardín de infantes, pero más específicamente en el primario se empezó a interesar en dibujar manga. ¿Cuáles eran sus influencias para dibujar manga? Disney, Nicolas de Crécy y Egon Schiele. ¿Querés otra pista sobre ella, además de que su papá también es mangaka? El personaje principal de su obra más importante es un personaje antropomórfico que empezó a diseñar desde el secundario. ¿Ya sabés quiénes son estos padre e hija mangakas?
Estoy hablando de Keisuke Itagaki y de Paru Itagaki, el mangaka de Baki y la mangaka de Beastars. Lo interesante es que Paru no quería que nadie sepa que ella era hija de un mangaka famoso, ya que pensó que si le iba bien, iban a echarle la culpa de que su padre era un mangaka importante. Entonces, Paru decidió presentarse siempre con esa máscara de gallina que lleva en la cabeza y no decir nada sobre su relacionamiento con su padre. Hasta que la prensa encontró esta información y tuvieron que salir a confesar que eran padre e hija. Mangaka número 10. Antes hablamos del caso de una mangaka que antes de dedicarse de lleno al manga fue a la universidad a estudiar algo que nada tenía que ver con el manga. Este caso es muy parecido. Esta mangaka solía dibujar garabatos durante sus clases de primario, pero fue en el secundario que fue la cofundadora del club de manga de su escuela. Aunque le gustaba el manga, decidió ir a la universidad a estudiar algo completamente distinto. Esta mangaka se graduó en la universidad en 1980 con un título en historia. Su tesis fue sobre el shogunato de Tokugawa. Así que esta mangaka sabe mucho sobre la historia del Japón antiguo. Mientras estudiaba historia, también decidió asistir a una escuela de manga. Allí fue motivada a empezar a publicar de manera independiente hasta que fue contratada en la industria. Y antes de recibirse como historiadora, ya estaba publicando de manera oficial su primer manga. ¿Necesitas una pista más para saber quién es? Todo lo que aprendió de la historia antigua de Japón lo aplicó en su manga más importante. Este manga es una fantasía histórica con mucha magia y mucho romance. Estoy hablando de Rumiko Takahashi, creadora de Inuyasha. Estos fueron 10 datos curiosos sobre 10 mangakas distintos. De hecho fueron 11, pero conté a los hermanos gemelos como uno. Si te gustó este video, no te olvides de dejarle un like, de comentarme abajo cuántos mangakas pudiste adivinar, compartir este video con algún amigo que le pueda parecer interesante y claro que sí, suscribirte a Watashimo. Además, si haces clic en la campanita te vas a enterar antes que nadie cuando subimos más videos de este estilo. Y te invitamos también a formar parte de la comunidad de Watashimo en todas las redes sociales que subimos contenido diario a Instagram, Facebook, Twitter y TikTok. También hacemos streams semanales en Twitch. Si querés ver más de nuestros contenidos, te dejamos los links por acá abajo. Yo soy Tsubame de Watashimo, gracias por haber visto hasta acá y nos vemos en un próximo video de Watashimo.